República Dominicana y el mundo, saludos. Bienvenidos sean todos ustedes a una edición nueva de su espacio Ruta de Actualidad. Yo soy César Duvernay y gracias por el favor de su distinguida sintonía. Esa honrosa compañía que nos regalan desde hace casi 20 años, cuando en la intención de presentar a ustedes un espacio donde se pueda criticar lo malo y resaltar lo bueno, independientemente a quien haga la acción, y al mismo tiempo proveer una plataforma para que los invitados, que muchas veces son los propios protagonistas de las noticias, puedan expresarse de una forma libre y espontánea. Surge el 19 de enero de 1998 la Ruta de Actualidad, donde usted es la parte más importante de esta relación. Estamos trabajando en vivo para todos ustedes a través de la poderosa señal de esta planta televisiva que cubre la geografía de nuestro hermoso país y que podemos ser también apreciados gracias a la magia del satélite y a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet. Las vías de contacto usted la conoce, o sea que si usted entiende que algo le gusta o no le gusta de este espacio, puede dejárnoslo saber utilizando esas formas que están ahí. Van desde el Twitter hasta el email, pasando por las redes sociales, y agradecer siempre la gentileza de sus útiles consideraciones que nos permiten conocer cuando publicamos contenidos en la plataforma de YouTube, en nuestras páginas de Facebook, y también exhortarles a que si usted entiende que hay alguna situación en su entorno que amerite la lupa periodística, puede dejárnoslo saber a través de esas formas de contacto que nuestro señor director hoy, Carlos Rosario, excelente, uno de los técnicos mejores que tiene este canal, nos presenta para nosotros. La Ruta de Actualidad está formalmente en el aire. Miren, amigos míos, quiero felicitar y sumarme a la valoración que hizo en el día de hoy el señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, al periódico El Nacional, que cumple 51 años, calificándolo como lo que es, un abanderado en la defensa de las mejores causas, desde el mismo momento de su aparición como líder de la prensa vespertina en 1966. El presidente Danilo Medina Sánchez explicó que El Nacional sigue posicionado como un valiente defensor de las libertades públicas, manifestándose respetuoso como gobierno y enviando la felicitación a todos sus componentes. Ustedes saben que está celebrando 51 aniversario ese prestigioso medio de comunicación, y el señor presidente de la República pues emitió una carta oficial de felicitación tanto al propietario del periódico, el empresario José Luis Pepín Corripio Estrada, así como a los demás ejecutivos y a todo el personal, muy en especial a los periodistas y a los reporteros gráficos. Las congratulaciones fueron emitidas en un mensaje enviado a Bolívar Díaz Gómez, quien es el director del periódico El Nacional, destacando lo innovador del diario, la forma de hacer periodismo. En la otra diapositiva, nuestro señor director nos presenta parte de la planta editorial del periódico y del grupo. Ahí podemos apreciar, entre otros, a José Alfredo Corripio, de los ejecutivos del grupo empresarial, propietario del periódico El Nacional, entre otros a su director Bolívar Díaz Gómez, también a Alberto Caminero, el director del periódico El Día, José P. Monegro, entre otras personalidades del mundo periodístico. También está el director del periódico Hoy y diferentes personalidades que se dieron cita en este agasajo que se dio a memoria de estos 51 años del periódico El Nacional. Desde aquí envío mi felicitación a todos los componentes, tanto en lo que es la parte administrativa, la parte empresarial, como también a su cuerpo editorial, a su director, a su jefe de información, de redacción, a todos los periodistas que componen
el periódico vespertino de circulación nacional, El Nacional, donde tengo grandes amigos en las diferentes áreas, la política, la de espectáculos, la deportiva, etcétera. Felicidades y bendiciones a, como dice el señor presidente de la República, este defensor de las libertades públicas. Miren, amigos míos, hace unas horas me mandó un mensaje un televidente, a quien mando un fuerte abrazo, mi amigo Alexis de Herrera, que es un mensaje convertido en la reiteración de la queja de mucha gente. Y es en virtud a lo caro que están los combustibles. Óigame, y yo entiendo que la gente tiene razón cuando se preocupa y no entiende el por qué los combustibles están a unos precios tan elevados. Y déjenme confesarle algo. A mí me han explicado como 100 veces la fórmula para llevar a la población el tarifario de los mismos. Y yo no la he entendido como 101. Porque no la entiendo. Porque no veo ningún tipo de razón, claro, en mi limitada lógica, para que si usted no tiene un aumento en el precio del barril del petróleo, que dicho sea de paso, está muy por debajo de cómo estuvo en el momento en que los precios de los combustibles alcanzaron los niveles de 2 dígitos que tienen en el día de hoy, ¿por qué tienen que estar subiendo? Y verdaderamente la gente tiene el grito al cuello con el tarifario que rige los combustibles. La gasolina premium, la regular, subieron 7 pesos. El Aptur 6, que también tiene un componente fuerte en lo que es el turismo, porque ese es el combustible que utilizan los aviones. Entonces, señores, estamos ante una realidad difícil. O sea, difícil porque, señores, 221 pesos con 80, que es lo mismo que decir 222 de la gasolina, es algo que crea problemas serios en el parque vehicular, sobre todo en una clase media. Pero no es que la regular está barata porque está a 207,70. El gasoil también subió 2 pesos con 50, se está vendiendo a 154 pesos con 50 centavos, y el óptimo, que subió 5 pesos a 169 pesos con 60. Entonces nosotros estamos, señores, ante realidades que impactan el bolsillo de la población. Y en el caso específico del gas licuado de petróleo, y me quiero detener ahí, óigame, 108 pesos con 80 centavos, que es casi lo mismo que decir 109, es algo que uno no se lo explica, pero además tiene un componente fuerte, muy fuerte, de carestía en la población en sentido general. Señores, ¿por qué? Una clase económicamente vulnerable, óyeme, tiene que buscar, ponga usted 300 pesos para echarlo de gas, para cocinar, porque no todo el mundo utiliza el GLP para el transporte vehicular. Entonces yo siento que hay que ponerle atención a eso, y usted quizás me dirá, bueno, pero es que existe un mecanismo de compensación, que el gobierno tiene unas tarjetas, unos bonos para el gas licuado de petróleo de perfil alimenticio, o sea, en este caso el que tiene ya una vocación eminentemente para la cocina, para la comida. Bueno, pudiera ser, pero siento que es insuficiente y que se hace importante y necesario que el gobierno de una vez y por todas pueda explicarle a la población las razones por qué los combustibles están tan caros. Y si fuese necesario hacer una modificación a la ley que rige el tarifario, pues hay que hacerla. Señores, hay que hacerla porque la gente no entiende, e inclúyanme a mí en ese grupo, como si el barril de petróleo no está caro e incluso no ha subido, ¿por qué los combustibles tienen que hacer esas escaladas alcistas tan importantes, tan categóricas, tan dramáticas y tan fuertes como de 7 pesos el galón? Y en el caso específico del gas licuado de petróleo,
hay que ponerle atención porque ese combustible de vocación de comida, culinaria, de alimentación, óigame, usted tiene que proteger a la población de alguna u otra manera. Usted me dirá, bueno, lo que pasa es que hay una gran cantidad del parque vehicular que está migrando hacia el GLP o al gas natural. Bueno, es verdad porque ante la carestía de los derivados del petróleo, la gasolina, bueno, pues lo hacen. El gasoil, que tiene un efecto, óigame, inmediato en el precio de los productos, porque con eso es que se transportan la gran mayoría de vehículos de carga. Pero al GLP de vocación culinaria, de cocinar, hay que ponerle una atención, porque la gente, óigame, se le hace difícil porque el GLP es lo que contiene que la gente no utilice el carbón para poder ablandar unas habichuelas, para poder hacer una serie de cosas ante la carestía de este carburante. Entonces yo estoy haciendo el llamado, estoy dejando este comentario sobre la mesa para que desde el gobierno y muy específicamente el Ministerio de Industria y Comercio le pongan atención a esta realidad e inmediatamente pues tomen manos a la obra en la explicación fehaciente y comprensible a una población que no entiende, no, óigame, no entiende este régimen tarifario, no lo entiende porque usted analiza y usted dice, pero bueno, es que no hay razón, el barril no ha subido. ¿Y cómo entonces si el barril no ha subido? Nosotros tenemos unos precios muy similares a cuando el barril estaba encabritado por los 90 y los 100 dólares cada uno. No, entonces así no. Hay que ponerle atención a esa realidad y yo entiendo que es una urgencia a la que tiene que someterse el gobierno. Ahí está el llamado. Miren amigos, en otro tema, saludo esta información que nos hace llegar el Ministerio de Relaciones Exteriores, dando cuenta de la donación de más de 10.000 raciones alimenticias y agua a ciudadanos dominicanos, así como a otros residentes en la isla de San Martín, además de estar haciendo las coordinaciones logísticas necesarias para extender la ayuda humanitaria en esa y otras islas caribeñas que fueron devastados por los huracanes Irma y José. Así lo explica un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que con el apoyo de los ministerios administrativos de la Presidencia y de Defensa, así como una comisión supervisada de manera personal por el canciller Miguel Vargas, entregó la asistencia a través de los funcionarios consulares que están acreditados en San Martín. Estos comisionados realizaron un recorrido para verificar los daños que provocaron los fenómenos naturales y pudieron constatar el júbilo que mostraron los miembros de la diáspora dominicana que recibieron la ayuda y la solidaridad de su país. Yo quiero felicitar esta acción que se inscribe en lo que debe ser el perfil de solidaridad, el compromiso que tiene el Estado dominicano con su diáspora, en este caso la que está dispersa en estas islas del Caribe, tanto las islas del Caribe francés como el Caribe inglés, que fueron azotadas de manera virulenta por estos fenómenos de la naturaleza. Y esta es una acción que es correcta, es adecuada, muestra la solidaridad del gobierno frente a estos ciudadanos dominicanos, de esta importante diáspora que forma parte de nuestra dominicanidad allende los mares, que están ahora mismo en situaciones de calamidad. Además, estos ciudadanos dominicanos que habitaban en la parte francesa o holandesa de San Martín, retornaron en el avión oficial que les llevó asistencia. Importantísimo esto. Ellos priorizaron a aquellos que se encontraban en una situación de alta vulnerabilidad y en ese orden se realizó un levantamiento para determinar qué situaciones ameritan la repatriación de algunos criollos
de esa y de otras islas. Importante, aplaudible esta acción de respuesta, de respaldo a estos dominicanos en situaciones de calamidad, algunos de ellos que no han podido comunicarse con sus familiares residentes en el Caribe y, muy importante, los consulados de las distintas jurisdicciones han puesto a disposición varios números telefónicos. Director, por favor, si usted es tan amable, háganos saber, permítanos conocer exactamente esos números que están ahí, que obedecen a estas oficinas de los consulados en estos lugares, para que cualquier persona que tenga alguna vinculación con los dominicanos que están allá y que quieran comunicarse de alguna u otra manera, más allá de la internet, más allá de algún celular, de algún amigo o lo que sea, pues tengan esos números que, repito, están a disposición de los dominicanos en las islas que lo puedan necesitar. Esto es bueno y nosotros no solamente lo respaldamos, sino también que lo aplaudimos. Amigos televidentes, el periódico Nacional de hace unas horas trae en su portada esta petición que hace el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, quien aseguró que la mejor inversión que podría hacer República Dominicana como punto estratégico es financiar completamente el registro civil de Haití y hacerlo a través de la Organización de Estados Americanos, OEA. Él planteó que el gobierno dominicano construya hospitales en Haití en base al derecho humanitario, también ofrecerle servicios a mujeres parturientas allá y que no tengan que cruzar la frontera. Miren, amigos, es una situación cuidadosa, primero porque involucra la soberanía. Una cosa es que usted quiera, yo no dudo de la buena fe del magistrado presidente de la Junta Central Electoral, al hacer esta propuesta que puede coadyuvar a un problema real que nos afecta. Pero claro, ahí hay que ser cuidadoso porque hay un tema de soberanía. La solidaridad siempre ha estado presente de este lado de la isla, la damos todos los días, hasta más de lo conveniente, hasta más de lo razonable, porque nosotros somos un país que no nos sobra el dinero, que tenemos suficientes problemas y necesidades con nuestra realidad, pero que como quiera nosotros damos el brazo de buena vecindad y de solidaridad humanitaria con la atribulada nación haitiana. Sin embargo, hay que ser cuidadoso, primero porque es una situación que involucra la soberanía, uno. Pero además, señores, porque eso cuesta todo el dinero del mundo. Y además, que se convierte quizás en una de las primeras causas, si no es la primera, porque la colectividad internacional, que siempre ha querido que nosotros seamos los que resolvamos los problemas haitianos creados en gran parte por la irresponsabilidad y la desidia de ellos, tienen que tomar partido en esto, porque también hay una situación terrible. Es que en Haití es muy difícil usted poder llegar a entendimientos porque la realidad fáctica de esa nación lo impide. Porque a veces usted dice, pero ok, ¿con quién yo negocio? Nosotros le hemos dado todo el apoyo que ha necesitado Haití. Incluso en estos momentos ellos están reorganizando su ejército, que sería algo interesante desde el punto de vista de que tendrían más control. Habría una institución que por la propia naturaleza jerárquica se haría más fácil el entendimiento en áreas específicas y sensibles de ambas naciones y nosotros le hemos dado el apoyo técnico, la colaboración. Ahora, de ahí a que nosotros nos desprendamos de la gran cantidad de dinero que significa hacer un registro civil en Haití, óigame, alguien pudiera válidamente pensar, pero cónchole, ¿cómo que demasiado? ¿Y la colectividad internacional, la comunidad internacional, dónde está? ¿Usted me entiende? En un tema difícil,
Porque, óigame, hay otras naciones que han intentado colaborar en cuanto, no sé si a registro o a documentación primaria con los haitianos, pero es que es difícil, de verdad, ¿por qué? Porque llegar a entendimientos con algunas estructuras, óigame, es difícil porque usted no tiene garantías de dónde van a ir esos esfuerzos, entiéndase esos recursos. Por eso yo creo, amigos y amigas televidentes, que aún reconociéndole la buena fe a el magistrado presidente de la Junta Central Electoral, que se refiere que ellos están preparados para colaborar con el gobierno de Haití en lo que es registrar a sus ciudadanos, hay que tomar eso con pinzas, porque ese es un reclamo que hay que hacérsele es a la comunidad internacional, porque nosotros tenemos ya muchos problemas como para ponernos en resolver algo tan grave. Señores, nosotros acabamos de presentar, de pagar un plan nacional de regularización de extranjeros que costó todo el dinero del mundo y fue hecho prácticamente para los haitianos, que ellos no han podido, digamos que, optimizarlo porque no tienen registros, porque tienen esa debilidad de documentos. Entonces yo siento que la propuesta es válida, es interesante, sana, pero que eso hay que tomarlo en cuenta. Ojalá nosotros poder tener la llamada de mi buen amigo y un preocupado en este tema, independientemente a la afiliación política que tiene en estos momentos de oposición, pero es un hombre conocedor, preocupado, y me refiero al exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, que si pudiera darnos una llamadita, ojalá lo haga. De todas maneras, yo, si acaso se da la llamada, usted me la pasa, director, pero quiero comentar con ustedes también esto, que de alguna u otra manera involucra el tema de los nacionales haitianos. ¿Por qué? Porque en esta petición que hacen los constructores de viviendas del Cibao, pidiendo al gobierno la modificación del Código de Trabajo para ampliar el porcentaje de mano de obra extranjera, ustedes saben que la mano de obra extranjera se contrata en virtud de lo que se tiene establecido en un 20% y hay un 80% que debe ser mano de obra dominicana. Eso no se cumple, ¿eh? Eso no se cumple ni se sanciona. Pero ellos están pidiendo que se flexibilice a los fines de que la realidad que se tiene, en virtud de la conveniencia, porque no lo vamos a perder aquí ni nos vamos a leer las cartas entre gitanos, sea ya oficializada. ¿Y por qué digo yo que tiene que ver con los haitianos? Porque la gran mayoría de la mano de obra que está utilizando la construcción, el sector agrícola y gran parte del turismo es de procedencia haitiana. Entonces yo siento que esta es una petición que, si bien obedece a una realidad, señores, también tenemos que analizarlas y no ser tan alegres, porque aquí fácilmente no es defendiendo una realidad, sino defendiendo intereses. Tenemos en la línea telefónica a José Ricardo. Bueno, por eso es que yo digo que esta es la ruta de actualidad y que hay un poder de convocatoria. Yo agradezco una vez más la gentileza de mi distinguido amigo, abogado de los tribunales de la República, doctor José Ricardo Taveras, quien en su momento fue director de Migración, así como diputado al Congreso por Santiago, por estar siempre solícito a la ruta de actualidad, darle seguimiento a este programa y obtemperar cuando queremos abrevar en la fuente de sus conocimientos. Dándole la más cordial bienvenida a esta que es su ruta, doctor. Yo quiero su opinión frente precisamente a esto de lo que yo estaba hablando hace un momentito. Esta petición que hacen los constructores para modificar el porcentaje de 80-20 para la contratación de mano de obra que está en el Código del Trabajo, según lo que ha pedido a Procovici.
que es la Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda de El Cibao. La más cordial bienvenida, doctor, y ¿qué opinión le merece esta petición? Sí, muy buenas noches, César, que agradado como siempre de que me des la oportunidad de darte tu llamadita de vez en cuando. Fíjate, yo considero que esa es una solicitud impertinente y es penoso que el empresariado del país no tenga la madurez de jugar su rol de élite dirigente en la sociedad dominicana como Dios manda. Pero además implica también un desconocimiento absoluto de la ley, porque el Código de Trabajo no hay que modificarlo para eso, porque el Código de Trabajo establece en el artículo 145 que el Poder Ejecutivo tiene facultad para dar permisos válidos por un año para que las empresas agrícolas, industriales que necesiten braceros extranjeros o cualquier tipo de personal, ¿verdad?, de ese tipo, pues puedan contratarlo adecuadamente. O sea que no hace falta modificar el código porque el Poder Ejecutivo puede hacer la excepción por encima del 20% que la ley autoriza, obviamente. Eso conlleva el cumplimiento de protocolos que previamente establezcan la ausencia de mano de obra dominicana, ya que el código no es cerrado en ese sentido. El mismo Consejo Nacional de Migración está llamado a hacer estudios y el levantamiento cada año de las necesidades del mercado laboral dominicano para recomendar a la Dirección General de Migración y establecer, y a la misma Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la cantidad de visas laborales que se pueden expedir cada año al respecto. Y eso no se está haciendo. El Consejo Nacional de Migración se reúne para tomar una disposición ilegal con el tema del Plan Nacional de Regularización, pero eso que sí es parte de las funciones que resolvería la legalidad de esta problemática, si es que existe. Entonces, obviamente, no se está haciendo. Lo que yo considero que los empresarios son parte de los grupos de interés, no todos, en general, quiero decir, especialmente en el área de la construcción, en la agropecuaria, quieren seguir administrándose en el caos, porque la situación que hay actualmente de distorsión del mercado laboral tiene que ver con la presencia masiva de una mano de obra extranjera, ilegal y absolutamente indocumentada, a pesar del plan de regularización. Entonces, ¿qué genera eso? Esto lo que genera es un mercado laboral que tiene un 54% de informalidad y que desgraciadamente mantiene salarios a niveles de principios, finales de los 80, principios de los 90, en el 2017. O sea, lo que mantiene el salario del mercado laboral en la República Dominicana deprimido es esa presencia. Entonces, desgraciadamente eso es lo que indica que no hay una voluntad del empresariado de contribuir a que el ciudadano dominicano reciba la remuneración a los tiempos actuales. Yo entiendo que es una solicitud impertinente, desconocedora totalmente de la ley y que detrás de ella lo que se esconde es el interés de mantener postrados los salarios en la República Dominicana. Doctor, creo que quedó clara su respuesta, pero antes de nosotros estar tocando ese tema, yo me refería a esta portada del periódico El Nacional y esta propuesta del presidente de la Junta, el doctor Julio César Castaño Guzmán, que entiende que la mejor inversión que nosotros podríamos hacer sería financiar el registro civil en Haití. Y ahí yo me pregunto, doctor, ¿no siente usted que sería, primero, muy grande la inversión, que ya nosotros hemos dado bastante a Haití,
y que aunque yo les reconozco la buena fe, porque se la reconozco, ante un problema real que nos acogota, pues siento como que pudiera ser pedirnos demasiado a nosotros que hemos dado ya tanto para la realidad haitiana. ¿Qué opinión le merece esta propuesta del presidente de la Junta Central Electoral de nosotros asumir el registro civil de Haití? Mira, yo creo que a través de tu programa yo había dicho ya anteriormente que yo veía que con buenos ojos que se cerrara el tema de estar reenviando el plan de regularización y que se contribuyera con Haití para que tuviera un registro civil fuerte, para que replicaran una especie de Junta Central Electoral en el Estado haitiano. Obviamente, la petición que hace el presidente de la Junta la considero sana, pero no está consciente de las implicaciones financieras que eso puede tener. Y yo creo que el Estado Dominicano puede perfectamente participar junto con otros países, principalmente las potencias que tanto se inquietan por Haití, en la integración de una institucionalidad fuerte y técnicamente sostenible del registro civil haitiano. Ahora, nosotros solos no debemos asumir eso. Y ese tipo de política, como la política también de establecer maternidades del otro lado de la frontera, podrían ser eventualmente positivas, pero no se pueden hacer si previamente la República Dominicana no establece una política de control fronterizo adecuada. La emergencia que tiene el país es, primero que nada, impulsar políticas de control fronterizo. Después de eso, nosotros podemos pensar en cooperar con Haití. Yo no me opongo, yo veo con buenos ojos esa propuesta. Lo único que le haría la anotación al señor presidente de la Junta Central Electoral de que eso se haga pasando el sombrero a la comunidad internacional, para que ellos también aporten. Canadá intentó cooperar con el padrón electoral de Haití y comenzaron a empadronar y se supone que llegaron alrededor de 4 millones y se separó, canceló el proyecto porque simplemente el proceso de corrupción desbordó la buena fe de Canadá y ellos cancelaron el proyecto. De manera que hacer eso en Haití no es tan sencillo como parece. Yo creo que sí se puede hacer pasar el sombrero y operar y establecer reglas de juego que, respetando la soberanía de los haitianos y su institucionalidad, pero que de alguna manera se pueda hacer algo transparente y que no pase lo que ya le pasó a Canadá, porque eso ya lo intentó Canadá y no pudo. Entonces tenemos que hacerlo, pero bien organizado. Pero yo no creo que nada, absolutamente nada, sea más urgente para la República Dominicana que una política de control fronterizo. Esa es la gran emergencia de esta nación. Doctor, abusando un poquito de su condescendencia, permítame su opinión frente a esto que usted hace unos días manifestó, donde criticaba el envío de militares a los hospitales de la frontera y que mucha gente entendía que era un paliativo ante la realidad incluso denunciada por el propio director del Sistema Nacional de Salud, de que había ya una estructura creada para traer a parturientas haitianas a dar a luz. Yo en su momento vi con pinzas la medida, toda vez que involucra también situaciones de corte humanitaria, pero usted tiene razones específicas, sobre todo que las valoró aquí en esta información que recogieron los medios, y yo quiero que ya para despedir su participación, usted nos explique su negativa frente a este tema. Así es. Yo entiendo que el tema es que los soldados no buscan nada en los hospitales. Un soldado busca algo en el control de la frontera, porque el problema no es que están llegando a los hospitales, es que cruzan la frontera impunemente
y llegan a los hospitales, porque si hay una política de contención en la frontera adecuada y si las Fuerzas Armadas cuentan con los recursos para poder hacer ese trabajo, porque como digo una cosa, digo la otra. El tema no es solo exigirle a las Fuerzas Armadas mayor probidad, mejor comportamiento ético en el tema de la administración del control fronterizo. También es pedir que el gobierno central provea de los recursos a las instituciones que tienen que hacer ese trabajo, que desgraciadamente no tienen las capacidades ni las facilidades para hacer una política de control fronterizo adecuada. Eso es lo que está pasando. Entonces, no ganamos nada con poner un guardia, hacer una depuración de una mujer con dolores de parto, y cuando en realidad esa no es su función. Tú podrías tener quizás como parte de la inteligencia del control fronterizo personas que vayan a los hospitales, pero en labores de inteligencia, pero no a depurar pacientes en una sala de parto. Eso no puede ser. O sea, nosotros consideramos que esa no es la salida. La salida, si tú me dices a mí, dotar las Fuerzas Armadas de tecnología, hacer la carretera internacional, porque ahora mismo no tienen cómo desplazarse para hacer labores de contención tampoco. Ese tramo que está destruido de la carretera internacional, que se puede hacer en 2 horas, se hace hasta en 7 horas. O sea que no hay dotarlo de los vehículos, de la tecnología, ya que no quieren hacer el muro, que por lo menos se provea de tecnología adecuada, de un centro de comando que pueda procesar información digitalizada. En definitiva, en el control de la frontera es que esté el tema. Migración acaba de informar que deportó 80.000 ciudadanos. Yo le creo. Creo que incluso es una buena suma, de un buen desempeño, debo decirlo. Pero ¿de qué te vale deportar 80.000 ciudadanos, que viene siendo más o menos el 5% de los ciudadanos haitianos que se estima que hay en el país, y por otro lado tener en la frontera en las condiciones en que está? No sirve de nada, absolutamente de nada. Entonces, nosotros mantenemos esa posición crítica respecto a esa política, y lo que creo que las Fuerzas Armadas tienen que sentarse sinceramente con el jefe del Estado y decirle, bueno, mire, sin presupuesto no tenemos frontera, y sin voluntad política también. Usted no gana nada con que las Fuerzas Armadas quieran hacer una cosa y que del entorno del presidente se esté manejando para que las cosas se hagan de otro modo. Eso no puede ser. Muchísimas gracias, un abrazo y muy buenas noches para ti y todos los amigos televidentes. Pues gracias mi querido amigo José Ricardo, siempre es un placer conversar con usted. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos míos. Cuando retornemos vamos a hablar de esta explicación que da el juez especial de instrucción Francisco Ortega en la justificación de la retractación de la medida de coerción consistente en prisión preventiva que inicialmente dictó contra Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, y que luego varía el viernes pasado por presentación periódica. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar sobre ese tema, que me parece extraño. Los jueces hablan por sentencia. No entiendo por qué él tenía que dar esa explicación, que tendrá sus razones particulares. Solo que antes, y de ahí nos vamos a la pausa, director, quiero solidarizarme y apoyar este gesto que tuvo el jefe de la policía, el director general de la policía. A mí se me hace difícil todavía acostumbrarme a eso. Que fue hasta el destacamento donde 5 miembros de la institución rechazaron un soborno económico cuando decomisaron 24 paquetes de un vegetal que se presume es marihuana en el tramo carretero de Aras Nacionales Monteplata. Eso es Villamilla. Ellos fueron felicitados y reconocidos por el director del Cuerpo del Orden, el mayor general, licenciado e ingeniero Ney Aldrin Bautista Almonte. Se trata del capitán Roberto José Andújar Romero, el segundo teniente Carlos Santana Peralta, el sargento César Santos Morillo y los rasos Juan Samuel de la Cruz Bello y Paul Encarnación Mejía.
Yo felicito al jefe de la policía y también felicito a esos uniformados. Los felicito, ¿sabe por qué? Porque así como hay muchos militares y policías que se maridan con lo mal hecho y con los delincuentes, la gran mayoría son gente seria, mal pagas y que pueden expresar la dignidad del comportamiento y no manchar ni el uniforme ni la confianza de la institución ni de la gente. Director, permítanos conocer ese contenido y de ahí nos vamos a la pausa. Que nosotros valoramos eso, así es que cuenten con el apoyo de nosotros, eso es lo que nosotros queremos. Las actuaciones de nosotros son las que van a hacer que nosotros, la gente comience a decir, yo creo en mi policía, yo confío en mi policía, yo adoro a mi policía. Yo me siento más que orgulloso por ustedes, sobre todo por ustedes que tuvo la valentía de tomar esa decisión. Yo me siento feliz. Y ustedes, mis hijos, ni hablar, yo me siento más que orgulloso. Sigan así y sigan tirando para adelante, cuenten con nosotros, apoyen a general Vallegar, que apoyarme a mí, apoyen a su capitán, que apoyar a su coronel. Miren para adelante, nosotros cada uno marcamos la diferencia. Ya ustedes la marcaron, ya ustedes lo van a mirar de otra forma. Yo quiero que ustedes continúen trabajando de esa forma. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborales y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la tanda extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de 1.100.000 estudiantes que disfrutan en más de 15.000 nuevas aulas donde reciben docencia hasta las 4 de la tarde, con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación. En la asesoría legal preventiva conocemos tu récord penal, civil o de familia, lo que te proporciona la oportunidad de subsanar una posible inelegibilidad. ¡Asesórate! Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. En términos del sector energía, el apoyo no podía ser mayor. Estábamos conscientes en primer momento de que la solución de esta crisis que hoy nos agobia con el incremento del calor y la imperiosa necesidad de incrementar la generación en el país fue nuestro principal objetivo. Por eso, diversificar la matriz y ampliarla sigue siendo nuestros mayores retos, donde hemos puesto nuestros mayores esfuerzos. Se cerró el ciclo combinado de Los Minas, que también tenía 12 años pendiente. También avanza Punta Catalina en un 82%. Estamos licitando también los proyectos de largo plazo para proveer esa demanda creciente que tenemos de 125 megavatios por año.
paralelamente con eso, trabajamos también más de 300 proyectos de rehabilitación de redes, 26 microcentrales hidroeléctricas, lo cual da una señal clara de que no hay exclusión de sectores sociales. La culminación de estos proyectos tan anhelados, tan esperados, pueden cerrar un ciclo de espera que ya se va a más de un siglo. Queremos un sistema estable, confiable y sostenible económicamente. Sintonízanos a través de HIFA, La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para todo el territorio nacional. Laura en la radio. Volvemos a la ruta de actualidad, desarrollando para ustedes esto que lejos de ser un trabajo, es para mí un gran honor, un placer y un privilegio, trabajando en vivo para todos ustedes a través de la poderosa señal de esta planta televisiva. Miren, el juez especial, instructor, designado por la Suprema Corte de Justicia en virtud de que dentro de los imputados hay legisladores que cuentan con jurisdicción privilegiada, me refiero a Francisco Ortega, justificó su decisión de retractarse en la medida de coerción que inicialmente en junio dictó como prisión preventiva a Víctor Díaz Rúas y a Ángel Rondón a presentación periódica, diciendo que todavía el Ministerio Público no tiene un caso definitivo, que las medidas de coerción fueron concebidas dentro del cariz progresivo del proceso y que las mismas se pueden atenuar o agravar según las circunstancias de la investigación. Él recordó que en la resolución de su sentencia dijo que el caso de Brecht al Ministerio Público le fue autorizada una investigación de 8 meses, por lo que consideró que no es lógico ni razonable establecer en esta fase si hay lugar o no para la acusación. En esa parte yo entiendo que el magistrado Francisco Ortega Polanco tiene razón. Ahora, me pareció extraño, muy extraño, el que él esté dando estas explicaciones porque los jueces hablan por sentencia. Y las razones reales por las que él varió la medida de coerción consistente en apremio corporal, que es la séptima de lo que establece el Código Procesal Penal, la Ley 76-02, específicamente en el artículo 226 que establece esas medidas cautelares, pues solamente las conoce él. Ahora, yo lo que creo, amigos y amigas televidentes, frente a este tema, y al margen de la comprensible indignación popular que produce el que aquí, aunque hay muchos abogados, no todos los ciudadanos son abogados, y entienden porque la histórica práctica ha sido que la impunidad ha hecho que el que la hace no la pague, la gente tiende a pensar que si no hay un preso, no hay un caso. Y las medidas cautelares o las medidas de coerción en el Código Procesal Penal que los rige, que es garantista y donde la prisión es la excepción, se hace sobre la base de evitar que el imputado o la imputada pueda sustraerse del proceso. Eso lo establece claramente el artículo 222 de la Ley 76-02, que es el Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se busca en términos primigenios, aunque también está la posibilidad de proteger los bienes que pudieran ser motivos de la impugnación o en este caso del decomiso, llámelo como usted quiera, y proteger a la víctima, lo principal es evitar que la persona se evada del proceso. Por eso es que se presentan presupuestos probatorios, de arraigo. Los probatorios son en la otra fase, presupuestos de arraigo para que estas personas puedan garantizarles que no se van a evadir del proceso. Entonces, por eso usted ve que hay gente que
les ponen una medida de coerción consistente en presentación periódica. Hay otras personas que le ponen la medida de coerción prisión preventiva en virtud a eso que le estoy diciendo. Hay otros que lo mandan a su casa cuando media una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero ese es nuestro ordenamiento. Ahora, coerción no significa juicio de fondo. Se dan casos donde personas han salido de su casa a la cárcel. ¿Por qué? Porque el proceso continúa. Y si la sentencia o resolución, en este caso es condenatoria, pues esas personas van a cumplir reclusión. Como también se ha dado casos de gente que ha estado en prisión preventiva y el debido proceso lo ha absuelto y han salido de ahí para su casa. Entonces, en ese sentido, el que los 14 involucrados en este tema bochornoso y vergonzoso del soborno admitido por la multinacional Odebrecht tengan una u otra medida de coerción no es lo que resulta relevante para el resultado, porque el proceso sigue, ellos no están eximidos. Ahora, lo que tiene que hacer el Ministerio Público, y yo tengo mis preocupaciones porque no estoy viendo que lo está haciendo, es recabar las pruebas que puedan sustentar un expediente, una glosa probatoria, como para construir un caso. Ellos tienen, porque fue declarado complejo, hasta febrero para poder recabar todas esas informaciones, documentaciones, etcétera, que pueda presentar un caso cuando hagan la acusación formal. Una acusación formal que se recibe, luego se va a una audiencia preliminar y de ahí es que empieza la fase de instrucción, que es secreta, y empieza el debido proceso. Ya luego de ahí pasa, en caso de encontrarse indicios graves, serios y concordantes que comprometan la responsabilidad penal de los imputados, a una fase de jurisdicción de juicio, una fase de fondo. Y ahí, pues entonces ya los debates son orales, públicos y contradictorios. Entonces lo que tiene que hacer el Ministerio Público en este momento no es decir que es funesta, que no es funesta, que esto, que lo otro. No, no, no. Es ponerse a buscar los elementos probatorios que puedan sustentar un caso, porque si no el fiasco va a ser peor. El que le hayan variado la medida de coerción, las razones reales las sabrá el magistrado Francisco Ortega Polanco, que pudieran ser perfectamente las que les advirtió la también jueza de la Suprema Corte, Miriam Germán, cuando les dijo al Ministerio Público: miren, eso está muy débil, ese expediente, solamente basado en delaciones, en confesiones, sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo de documentación. Entonces el Ministerio Público tiene la responsabilidad ante este pueblo de recabar las pruebas para hacer un expediente sustentable, porque si no el fiasco va a ser peor. Eso es lo que tiene que hacer. Que le hayan variado la medida de coerción, óigame, eso yo entiendo que sí, ok, mandó un mensaje, a la gente no le gusta, todavía se tiene la percepción de que para que haya un caso tiene que haber un preso, pero no, nuestro ordenamiento jurídico en lo que tiene que ver el procedimiento no lo establece, permite perfectamente que una persona, siempre y cuando no se vaya a evadir del proceso, puede estar en su casa. Ese no es el problema, porque eso no significa que usted lo está sacando del expediente, ellos siguen siendo encartados. Ahora, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es ponerse a buscar las pruebas, es sustentar ese expediente. Eso es lo que tiene que hacer. Que la medida de coerción de los 14 sean de la primera a la séptima, óigame, eso es irrelevante, porque aquí se está ante la construcción de un caso y de un expediente que tiene que tener fuerza probatoria. Y si no es así, repito, el fiasco va a ser más fuerte. Termino el programa, amigos y amigas televidentes, felicitando a la Dirección General de Aduanas por este decomiso de un contrabando fuerte, más de 300 millones de pesos en mercancías introducidas al país de forma fraudulenta, realizado el pasado viernes, donde hay más de 8.000 celulares, 5 rifles, 3 pistolas, tabletas, etcétera, etcétera, relojes, videojuegos, ropa, etcétera. Esto fue explicado en uno de los almacenes que posee aduana, y donde se dijo que se descubrió este cargamento de mercancías que fue traído por las empresas de Courier Cargamar SRL y Leisure Pack SRL. Yo sé
que se está haciendo un trabajo fuerte de inteligencia a nivel de aduanas, que hay buenos controles, pero nosotros lo que necesitamos es que los mismos se fortalezcan y que además sean sometidos a la justicia con las sanciones correspondientes. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos reencontraremos cuando el reloj diga que son las 12 de la noche, para que usted y yo perpetuemos este encuentro que desde hace casi 20 años hacemos para ustedes, donde criticamos lo malo y resaltamos lo bueno, permitimos que los invitados se expresen libremente, y usted es y siempre será la parte más importante. Yo soy Duvernay. Nos vemos, si Dios quiere.